Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad, para estudiar la lección de Escuela Sabática, para aprender un poquito de las bendiciones que el Señor quiere proporcionar sobre cada uno de nosotros y también sobre las obligaciones que tenemos como hijos de Dios, demostrar su amor a nuestro prójimo. La lección de hoy, lunes 13 de febrero, se titula La provisión de Dios para los pobres. Oremos. Padre eterno que mora en los cielos, Señor, alabado sea su santo nombre. Que nuestro testimonio ponga en alto su nombre. Que otros le conozcan a través de nuestras acciones. Gracias, Señor, por habernos llamado y rescatado de ese mundo egoísta y colocarnos dentro de su pueblo y poner en nosotros ese amor para con usted y con nuestro prójimo. Suplicamos fortaleza para continuar viviendo para hacer su voluntad. Gracias, oh Dios. Todo lo suplicamos sin merecerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La provisión de Dios para los pobres. ¿Qué es lo que ha dejado Dios para que los pobres tengan que comer? Como dice ahí la lección, en sus escritos, los autores bíblicos incluyeron muchos de los preceptos de Dios para los pobres, los extranjeros, las viudas y los huérfanos. Tenemos registro de esto desde el monte Sinaí. Cuando Dios le dice a su siervo Moisés: 6 años sembrarás tu tierra y allegarás tu cosecha, pero el 7º año lo dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quede comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y tu olivar.
Eso está ahí en Éxodo 23, versículos 10 y 11. En aquel entonces, como el pueblo era un pueblo agrícola, Dios bendecía las cosechas para que tuviesen para la subsistencia del dueño de la parcela, y todavía daba bendición para que el pobre pudiese alimentarse también de ella. ¿Qué es lo que tenían que hacer los dueños de las cosechas, ya sea del trigo, del maíz, de la cebada o de lo que estuviesen cultivando? Dice allí en Levítico 23, 22: cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y el extranjero la dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. O sea de que si llegaba el tiempo del corte, de la cosecha, la que se caía se dejaba, o si ya se pasaba y un pedacito no se había cortado, ya se dejaba para el necesitado. Así es. Y también sigue diciendo en Deuteronomio 15:11: pues nunca faltarán pobres en medio de la tierra. Por eso yo te mando: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. ¿A qué nos llama el Señor? A que seamos misericordiosos, porque el Señor nos bendice, porque nosotros somos sus hijos, le amamos y somos fieles al devolverle lo que es de Él. Él derrama bendiciones hasta que sobre y abunde. En la cosecha tenemos para nosotros y para compartir con los pobres. Cuando viene la cosecha, ya sea del maíz, del frijol, de los árboles frutales, debemos compartir. Porque la bendición de Dios viene con aquel que comparte. Esos árboles, cuando viene la cosecha, dan en sobreabundancia. Pero si nos volvemos mezquinos, que preferimos que la fruta se pierda, se pudra, el Señor va a tomar cuenta. Pero si nosotros amamos a Jesús, amamos a nuestro prójimo. Pero ¿quién es nuestro prójimo? Podríamos preguntarnos. ¿Se recuerdan cuando el Señor habló acerca de una historia de un judío que tenía sus posesiones, iba a caballo, pero puede ser que iba caminando, pero bien, lo asaltaron, lo dejaron medio muerto
en el camino. Era judío. Allí en la parábola del buen samaritano encontramos esta historia. Pasó primeramente un sacerdote, alguien que hablaba del amor de Dios, del amor hacia el prójimo, y que había que ayudarle, pero él solamente lo decía, pero no lo vivía. Cuando vino la oportunidad, vio al hermano medio muerto, necesitado de él, pero mejor se pasó al otro lado, lo vio y se marchó. Podríamos decir, hoy en día él era un pastor, un líder de la iglesia, alguien que enseña que debemos amar al prójimo. Pero él no dio ejemplo de ello. Luego pasó un levita, un estudioso de las Escrituras. También hizo lo mismo. Lo ignoró y se fue. ¿Quién podría ser ese levita hoy? Usted y yo, estudiosos de la palabra de Dios. No mostramos amor, diciendo que tenemos amor, y seguimos de largo. Pero vemos aquí que un tercer personaje pasó por allí. Un samaritano. O sea, alguien que no era ni israelita. Era uno de Samaria. Una persona que para el judío no valía nada. Enemigos, porque judíos y samaritanos no se llevan. Pero este samaritano, que también iba por el camino, vio la necesidad en este hombre. Él se detuvo, se bajó de su caballo, asistió al herido, lo llevó al mesón más cercano y allí lo dejó. ¿Y qué dijo él? Toma, estos son para los gastos, y si gastas más, al regreso te lo pagaré. Aquí vemos que mi prójimo no es solamente aquel que es parte de mi iglesia o de mi familia. Mi prójimo es todo aquel que necesite de mí. No importa que no sea adventista, que sea de otra creencia, de otra denominación. Estoy con la obligación que Dios da de ayudarle, de ser su ayudador para provisionar de lo que él en ese momento necesita. Dios me pone a mí para que sea su ayudador. Por eso dice aquí que, sin embargo, en la historia del samaritano,
Jesús muestra que la idea del familiar que ayuda a su hermano no está ligado a lazos de sangre, de religión ni nacionalidad. El samaritano, extranjero y despreciado, que es el Redentor en la historia, aparece como el pariente cercano del judío golpeado, que fue dado por muerto a la vera del camino. Eso está en Lucas, capítulo 10, verso 29 en adelante. El deber de amar al prójimo forma parte de los dos grandes mandamientos sobre los que se asienta toda la ley y los escritos de los profetas. Este deber también significa que debemos amarnos unos a otros, porque todos somos prójimos en algún momento. La palabra prójimo evoca el amor compasivo y práctico que Dios mandó demostrar a las familias de Israel. Este amor debe extenderse a la humanidad en su totalidad. Dios envió a su Hijo al mundo para salvar sin discriminación de ningún tipo. Jesús es el máximo ejemplo del pariente redentor, nuestro pariente cercano, que vino a rescatarnos de la miseria, el sufrimiento y la destrucción eterna. Su ejemplo debe ser la norma de nuestras relaciones humanas, especialmente en la iglesia y en relación con los pobres y los que sufren. Por lo tanto, no debemos negar ayuda a ninguna persona, sino ofrecer comida y agua, incluso a nuestros enemigos. Sin embargo, recuerda que en la medida de lo posible, el objetivo de la caridad es motivar y posibilitar que la persona cuide de sí misma. Cuando dice ayudar, no significa que vamos a tomar una responsabilidad de estarlo alimentando a la misma persona. Siempre es nada más de una ayuda. Así que sigamos que nos sigue diciendo. Generalmente, dice la lección, se entiende que hermano aquí se refiere a pares israelitas o a compañeros de creencia. También pensamos en ellos como los pobres dignos o estos mis hermanos pequeños. Los salmos dan instrucciones sobre cómo debemos tratar a los necesitados. Dice, defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso, libren al afligido y al necesitado, líbrenlo de manos de los impíos. Eso está ahí en Salmos 82, 3 y 4. Este pasaje indica nuestra participación en formas que van más allá de simplemente proporcionar alimentos. El Señor nos dice que ayudemos al hambriento, al sediento, que le brindemos al forastero un lugar para pasar la noche, pero luego él sigue de paso, va largo, no es que se va a quedar en casa. También al que no tiene un abrigo, darle. Al que está enfermo, ayudarle. Al que está en la cárcel, visitarlo. Al que necesita simpatía, proporcionársela. ¿Cuántos hoy, aunque tengan recursos,
necesitan un amigo, alguien que les escuche. Debemos brindar todo ello, no importa quién sea. Recuerde que hay promesas para quienes ayudan a los necesitados. El que da al pobre no tendrá pobreza. Eso está en Proverbios 28-27. El que da al pobre no vendrá pobreza. La bendición de Dios le proporcionará más de lo que Él dio. El rey que juzga con verdad a los pobres afirma su trono para siempre. El que tiene posibilidades, no solamente para dar alimento, pero ve a alguien que está siendo pisoteado, que es injusta la persona con él, usted puede ayudarle a defiéndalo. Y de esa manera usted está haciendo tesoros en el cielo. Sigue diciendo: dichoso el que se preocupa del pobre, el Señor lo librará en el día malo. Salmo 41:1. Esto entonces siempre había sido una prioridad en el antiguo Israel, aunque a veces se había perdido de vista. Y hoy en día estamos peor todavía. Miramos las injusticias y pasamos de largo. Miramos al necesitado, cerramos los ojos, como que si no lo hubiéramos visto. Pero el Señor de todo ello nos pedirá cuentas por lo que no hicimos o por lo que hicimos incorrectamente. Así es de que la provisión de Dios para los pobres soy yo, eres tú, al cual Dios ha bendecido. Somos ahora sus brazos, sus ojos, su boca. Somos los que manifestamos amor hacia aquel que me necesita. Y el Señor me coloca allí para que vea o para que escuche de la persona que hay en necesidad y que pueda asistirle. Pero si no le hago lo que Dios dice, ¿qué sucede conmigo? Mire lo que nos enseña el espíritu de profecía para este día. Aunque Dios había prometido bendecir grandemente a su pueblo, no se proponía que la pobreza fuese totalmente desconocida entre ellos. Declaró que los pobres no dejarían de existir en la tierra. Siempre habrían entre su pueblo algunos que le darían oportunidad de ejercer la simpatía, la ternura y la benevolencia. La ley de Dios le daba al pobre derecho sobre cierta porción del producto de la tierra. Cualquiera estaba autorizado para ir, cuando tenía hambre, al sembrado de su vecino, a su huerto o a su viñedo para comer del grano o de la fruta hasta saciarse. Obraron de acuerdo con este permiso los discípulos de Jesús cuando arrancaron espigas y comieron del grano al pasar por un campo
cierto sábado. Toda la rebusca de las mieses, el huerto y el viñedo pertenecían a los pobres. Cuando segares tu mies en tu campo, dijo Moisés, y olvidares alguna gavilla en el campo, no volverás a tomarla. Cuando sacudieres tus olivos, no recorrerás la rama tras ti. Cuando vendimiares tu viña, no rebuscarás tras ti. Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda será. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Eso está en Historia de los Patriarcas y Profetas, página 571. Debiéramos estudiar e imitar al modelo para que el Espíritu que mora en Cristo pueda morar en nosotros. El Salvador no fue encontrado entre los exaltados y los honorables del mundo. No pasó su tiempo entre aquellos que buscaban lo fácil y el placer. Anduvo haciendo bien. Su obra consistía en ayudar a aquellos que necesitaban ayuda, en salvar a los perdidos y a los que perecían, en elevar a los caídos, en romper el yugo de la opresión de aquellos que estaban en esclavitud, en sanar a los afligidos, en hablar palabras de simpatía y consuelo a los que sufrían y estaban angustiados. Se nos pide que copiemos este modelo. Levantémonos y pongámonos a trabajar, procurando bendecir al necesitado y confortar al angustiado. Cuanto más participemos del Espíritu de Cristo, tanto más veremos que podemos hacer por nuestros semejantes. Estaremos llenos de amor por las almas que perecen y encontraremos nuestra delicia en las pisadas de la majestad del cielo. Ello se encuentra en Nuestra elevada vocación, página 182. Para muchos, la vida es una lucha dolorosa. Se sienten deficientes, desgraciados y descreídos. Piensan que no tienen nada que agradecer. Las palabras de bondad, las miradas de simpatía, las expresiones de gratitud serían para muchos que luchan solos, como un vaso de agua fría para un alma sedienta. Una palabra de simpatía, un acto de bondad, alzaría la carga que doblega a los hombres cansados. Cada palabra y obra de bondad abnegada es una expresión del amor que Cristo sintió por la humanidad perdida. Hay dulce paz para el espíritu compasivo, una bendita satisfacción en la vida de servicio desinteresado por el bienestar ajeno. El Espíritu Santo, que mora en el alma y se manifiesta en la vida, ablandará los corazones endurecidos y despertará en ellos simpatía y ternura. Lo que sembremos, eso segaremos. Bienaventurado el que piensa en el pobre, Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirá sobre su cama en su enfermedad. Eso está en el discurso maestro de Jesucristo, página 24. Así que, mis queridos hermanos, la provisión de Dios para los pobres, Él ha hecho provisión para que sus hijos podamos manifestar el amor de Cristo a través de nosotros. Así que, queridos hermanos, seamos misericordiosos, seamos compasivos, ayudemos a nuestro hermano prójimo en necesidad. Si así lo hacemos,
¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos colocando en los tesoros del cielo y en el día que seas tú y yo juzgados, allí alcanzaremos misericordia de parte del Señor Jesucristo, porque nos dirá: por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.